Primer libro de Samuel. Capítulo 16. El Señor le dijo a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás por Saúl, ya que lo he rechazado como rey de Israel? Llena tu cuerno de aceite y vete. Te enviaré a Jesé, el betlemita, porque me he provisto de un rey entre sus hijos. Samuel dijo: ¿Cómo puedo ir? Si Saúl se entera, me matará. Yahvé dijo: Toma una novilla contigo y di: he venido a sacrificar a Yahvé. Llama a Isaí al sacrificio, y yo te mostraré lo que debes hacer. Me ungirás al que yo te nombre. Samuel hizo lo que Yahvé había dicho y llegó a Belén. Los ancianos de la ciudad salieron a su encuentro temblando, y le dijeron: ¿Vienes en paz? Dijo: Tranquilos, he venido a sacrificar a Yahvé. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Santificó a Jesé y a sus hijos, y los llamó al sacrificio. Cuando llegaron, miró a Eliab y dijo: Ciertamente el ungido de Yahvé está delante de él. Pero Yahvé dijo a Samuel: No te fijes en su rostro ni en la altura de su estatura, porque lo he rechazado, porque yo no veo como ve el hombre. Porque el hombre mira la apariencia exterior, pero Yahvé mira el corazón. Entonces Isaí llamó a Abinadab y lo hizo pasar ante Samuel. Este le dijo: El Señor tampoco ha elegido a este. Luego Isaí hizo pasar a Shamma. Dijo: Tampoco a este lo ha elegido Yahvé. Isaí hizo pasar a 7 de sus hijos ante Samuel. Samuel dijo a Isaí: Yahvé no ha elegido a estos. Samuel dijo a Isaí: ¿Están todos tus hijos aquí? Dijo: Todavía queda el más joven. He aquí que está guardando las ovejas. Samuel dijo a Isaí: Envía a buscarlo, porque no nos sentaremos hasta que venga. Envió y lo hizo entrar. Ahora era rubicundo, de rostro apuesto y buena apariencia. Yahvé dijo: Levántate. Ungidlo, porque este es. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite, y lo ungió en medio de sus hermanos. Entonces el espíritu de Yahvé vino poderosamente sobre David desde aquel día. Samuel se levantó y se fue a Ramá. El espíritu de Yahvé se apartó de Saúl, y un espíritu maligno de Yahvé lo perturbó. Los servidores de Saúl le dijeron: Mira, un espíritu maligno de parte de Dios te perturba. Que nuestro Señor ordene ahora a sus siervos que están delante de usted que busquen a un hombre que sepa tocar el arpa. Entonces, cuando el espíritu maligno de Dios esté sobre ti, él tocará con su mano, y tú estarás bien. Saúl dijo a sus siervos: Proporciónenme ahora un hombre que sepa tocar bien y tráiganmelo. Uno de los jóvenes respondió y dijo: He aquí que he visto a un hijo de Jesé, el de Belén, que es hábil en el juego, valiente, hombre de guerra, prudente en la palabra y apuesto, y Yahvé está con él. Por eso Saúl envió mensajeros a Jesé y le dijo: Envíame a tu hijo David, que está con las ovejas. Jesé tomó un asno cargado de pan, un recipiente de vino y un cabrito, y los envió por medio de su hijo David a Saúl. David llegó a Saúl y se presentó ante él. Lo amaba mucho, y se convirtió en su portador de la armadura. Saúl envió a decir a Isaí: Por favor, deja que David se presente ante mí, porque ha encontrado gracia ante mis ojos. Cuando el Espíritu de Dios estaba sobre Saúl, David tomó el arpa y tocó con su mano. Así Saúl se refrescó y se puso bien, y el espíritu malo se alejó de él. Primer libro de Samuel. Capítulo 17. Los filisteos reunieron sus ejércitos para combatir, y se reunieron en Soco, que pertenece a Judá, y acamparon entre Soco y Azeca, en Efes-dammim. Saúl y los hombres de Israel se reunieron y acamparon en el valle de Ela, y prepararon la batalla contra los filisteos. Los filisteos estaban en la montaña de un lado, e Israel estaba en la montaña del otro lado, y había un valle entre ellos. Del campamento de los filisteos salió un campeón llamado Goliat de Gat, cuya altura era de 6 codos y un palmo. Tenía un casco de bronce en la cabeza y llevaba una cota de malla, cuyo peso era de 5000 siclos de bronce. Tenía espinilleras de bronce en las piernas, y una jabalina de bronce entre los hombros. El asta de su lanza era como una viga de tejedor, y la punta de su lanza pesaba 600 siclos de hierro. Su escudero iba delante de él. Se puso de pie y gritó a los ejércitos de Israel, y les dijo: ¿Por qué habéis salido a preparar vuestra batalla? ¿Acaso no soy yo un filisteo, y vosotros siervos de Saúl? Escoged a un hombre para vosotros, y que baje hacia mí. Si es capaz de luchar conmigo y de matarme, entonces seremos tus siervos, pero si yo venzo contra él y lo mato, entonces seréis nuestros siervos y nos serviréis. El filisteo dijo: Desafío hoy a los ejércitos de Israel. Dame un hombre, para que luchemos juntos. Cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, se espantaron y tuvieron mucho miedo. David era hijo de aquel efrateo de Belén de Judá, que se llamaba Isaí, y tenía 8 hijos.
El hombre era un anciano en los días de Saúl. Los 3 hijos mayores de Isaí habían ido en pos de Saúl a la batalla, y los nombres de sus 3 hijos que fueron a la batalla eran Eliab, el primogénito, y junto a él Abinadab, y el tercero Sama. David era el menor, y los 3 mayores siguieron a Saúl. David iba y venía de Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. El filisteo se acercó por la mañana y por la tarde, y se presentó durante 40 días. Jesé dijo a su hijo David, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalos rápidamente al campamento para tus hermanos, y lleva estos 10 quesos al capitán de sus 1000, y mira cómo están tus hermanos, y trae noticias. Saúl, ellos y todos los hombres de Israel estaban en el valle de Elá, luchando contra los filisteos. David se levantó de madrugada, dejó las ovejas con un cuidador, tomó las provisiones y se fue, como le había ordenado Isaí. Llegó al lugar de los carros cuando el ejército que salía a la lucha gritaba para la batalla. Israel y los filisteos se prepararon para la batalla, ejército contra ejército. David dejó su equipaje en manos del guardián del equipaje y corrió hacia el ejército, y llegó a saludar a sus hermanos. Mientras hablaba con ellos, he aquí que el campeón, el filisteo de Gat, de nombre Goliat, salió de las filas de los filisteos y dijo las mismas palabras, y David las oyó. Todos los hombres de Israel, al ver al hombre, huyeron de él y se aterrorizaron. Los hombres de Israel dijeron, ¿habéis visto a este hombre que ha subido? Seguramente ha subido para desafiar a Israel. El rey dará grandes riquezas al hombre que lo mate, y le dará su hija, y hará que la casa de su padre quede libre de impuestos en Israel. David habló con los hombres que estaban a su lado, diciendo, ¿qué se hará con el hombre que mate a este filisteo y quite el oprobio a Israel? Porque, ¿quién es este filisteo incircunciso, para que desafíe a los ejércitos del Dios vivo? La gente le respondió así se hará con el que lo mate. Eliab, su hermano mayor, oyó cuando hablaba con los hombres, y la ira de Eliab ardió contra David, y dijo, ¿por qué has bajado? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Conozco tu orgullo y la maldad de tu corazón, porque has descendido para ver la batalla. David dijo, ¿qué he hecho ahora? ¿No hay una causa? Se apartó de él hacia otro, y volvió a hablar así, y el pueblo volvió a responderle de la misma manera. Al oír las palabras que David había dicho, las repitieron ante Saúl, y éste mandó a buscarlo. David dijo a Saúl, que no desfallezca el corazón de nadie a causa de él. Tu siervo irá a pelear con este filisteo. Saúl dijo a David, no eres capaz de ir contra ese filisteo para luchar con él, pues tú eres solo un joven, y él un hombre de guerra desde su juventud. David dijo a Saúl, tu siervo estaba cuidando las ovejas de su padre, y cuando vino un león o un oso y se llevó un cordero del rebaño, salí tras él, lo golpeé y lo rescaté de su boca. Cuando se levantó contra mí, lo agarré por la barba, lo golpeé y lo maté. Tu siervo golpeó al león y al oso. Este filisteo incircunciso será como uno de ellos, pues ha desafiado a los ejércitos del Dios vivo. David dijo, el Señor, que me libró de la zarpa del león y de la zarpa del oso, me librará de la mano de este filisteo. Saúl le dijo a David, ve, Yahvé estará contigo. Saúl vistió a David con sus ropas. Le puso un casco de bronce en la cabeza, y lo vistió con una cota de malla. David se ató la espada a la ropa y trató de moverse, pues no la había probado. David le dijo a Saúl, no puedo ir con esto, pues no lo he probado. Entonces David se los quitó. Tomó su bastón en la mano, y escogió para sí 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el zurrón de su bolsa de pastor que tenía. Tenía su honda en la mano, y se acercó al filisteo. El filisteo caminó y se acercó a David, y el hombre que llevaba el escudo iba delante de él. Cuando el filisteo miró a su alrededor y vio a David, lo menospreció, pues era un joven rubio y de buen aspecto. El filisteo dijo a David, ¿soy un perro, para que vengas a mí con palos? El filisteo maldijo a David por sus dioses. El filisteo dijo a David, ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a los animales del campo. Entonces David dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada, con lanza y con jabalina, pero yo vengo a ti en nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Hoy, Yahvé te entregará en mi mano. Te golpearé y te quitaré la cabeza. Entregaré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay un Dios en Israel, y para que toda esta asamblea sepa que Yahvé nos salva con espada y lanza, porque la batalla es de Yahvé, y él te entregará en nuestra mano. Cuando el filisteo se levantó y caminó y se acercó para encontrarse con David, éste se apresuró y corrió hacia el ejército para encontrarse con el filisteo.
David metió la mano en su bolsa, tomó una piedra y la lanzó, e hirió al filisteo en la frente. La piedra se hundió en su frente, y él cayó de bruces a la tierra. Entonces David se impuso al filisteo con la honda y con la piedra, e hirió al filisteo y lo mató, pero David no tenía espada en la mano. Entonces David corrió, se paró sobre el filisteo, tomó su espada, la sacó de su vaina, lo mató y le cortó la cabeza con ella. Cuando los filisteos vieron que su campeón había muerto, huyeron. Los hombres de Israel y de Judá se levantaron y gritaron, y persiguieron a los filisteos hasta Gai y hasta las puertas de Ecrón. Los heridos de los filisteos cayeron por el camino de Shaharaim, hasta Gat y Ecrón. Los hijos de Israel volvieron de perseguir a los filisteos, y saquearon su campamento. David tomó la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén, pero puso su armadura en su tienda. Cuando Saúl vio que David salía contra el filisteo, le dijo a Abner, el capitán del ejército: Abner, ¿de quién es hijo este joven? Abner dijo: como vive tu alma, oh rey, no puedo saberlo. El rey dijo: investiga de quién es hijo el joven. Cuando David regresó de la matanza del filisteo, Abner lo tomó y lo llevó ante Saúl con la cabeza del filisteo en la mano. Saúl le dijo: ¿de quién eres hijo, joven? David respondió: soy hijo de tu siervo Jesé, el de Belén. Primer libro de Samuel. Capítulo 18. Cuando terminó de hablar con Saúl, el alma de Jonatán se unió al alma de David, y Jonatán lo amó como a su propia alma. Ese día Saúl lo apresó y no lo dejó volver a la casa de su padre. Entonces Jonatán y David hicieron un pacto, porque él lo amaba como a su propia alma. Jonatán se despojó de la túnica que llevaba puesta, y se la dio a David con sus ropas, incluyendo su espada, su arco y su faja. David salía a donde quiera que Saúl lo enviaba, y se comportaba con sabiduría, y Saúl lo puso al frente de los hombres de guerra. Fue bueno a los ojos de todo el pueblo, y también a los ojos de los servidores de Saúl. Cuando David regresó de la matanza del filisteo, las mujeres salieron de todas las ciudades de Israel, cantando y bailando, a recibir al rey Saúl con panderetas, con alegría y con instrumentos de música. Las mujeres cantaban entre sí mientras tocaban, y decían: Saúl ha matado a sus 1000, y David sus 10.000. Saúl se enojó mucho, y este dicho le desagradó. Dijo: a David le han acreditado 10.000, y a mí solo me han acreditado 1000. ¿Qué más puede tener él sino el reino? Saúl vigiló a David desde ese día en adelante. Al día siguiente, un espíritu maligno de Dios se apoderó poderosamente de Saúl, y profetizó en medio de la casa. David jugaba con su mano, como lo hacía cada día. Saúl tenía su lanza en la mano, y Saúl arrojó la lanza, pues dijo: clavaré a David contra la pared. David escapó de su presencia 2 veces. Saúl tenía miedo de David, porque Yahvé estaba con él y se había alejado de Saúl. Por eso Saúl lo apartó de su presencia y lo puso como jefe de 1000, y salió y entró delante del pueblo. David se comportó sabiamente en todos sus caminos, y el Señor estaba con él. Cuando Saúl vio que se comportaba con mucha sabiduría, le tuvo miedo. Pero todo Israel y Judá amaban a David, porque salía y entraba delante de ellos. Saúl dijo a David: he aquí mi hija mayor Merab. Te la daré como esposa. Solo sé valiente para mí y lucha en las batallas de Yahvé. Porque Saúl dijo: no dejes que mi mano esté sobre él, sino que la mano de los filisteos esté sobre él. David dijo a Saúl: ¿quién soy yo, y qué es mi vida, o la familia de mi padre en Israel, para que sea yerno del rey? Pero en el momento en que Merab, la hija de Saúl, debía ser entregada a David, fue dada como esposa a Adriel el Meolatí. Mical, hija de Saúl, amaba a David, se lo contaron a Saúl, y el asunto le agradó. Saúl dijo: se la entregaré para que le sirva de lazo, y para que la mano de los filisteos esté contra él. Por eso Saúl dijo a David por segunda vez: hoy serás mi yerno. Saúl ordenó a sus siervos: hablen con David en secreto y díganle: he aquí que el rey se complace en ti, y todos sus siervos te aman. Ahora, pues, sé el yerno del rey. Los siervos de Saúl dijeron esas palabras a los oídos de David. David dijo: ¿os parece poca cosa ser yerno del rey, ya que soy un hombre pobre y poco conocido? Los sirvientes de Saúl le dijeron: David habló así. Saúl dijo: dile a David que el rey no desea otra dote que 100 prepucios de los filisteos, para vengarse de los enemigos del rey. Entonces Saúl pensó que haría caer a David por mano de los filisteos. Cuando sus siervos le dijeron a David estas palabras, le pareció bien ser el yerno del rey. Antes del plazo, David se levantó y fue, él y sus hombres, y mató a 200 hombres de los filisteos. Entonces David trajo sus prepucios, y se los dieron en número completo al rey, para que fuera yerno del rey.
Entonces Saúl le dio a su hija Mical como esposa. Saúl vio y supo que el Señor estaba con David, y Mical, la hija de Saúl, lo amaba. Saúl tenía aún más miedo de David, y Saúl era continuamente enemigo de David. Entonces salieron los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David se comportaba con más sabiduría que todos los siervos de Saúl, de modo que su nombre era muy estimado.